Hola chicos, bienvenidos entonces a esta primera parte de Ecología 1, esta primera clase donde vamos a tratar el gran componente del ambiente físico para nosotros poder entender cómo los organismos, digamos, se comportan o cómo ellos tienen unas relaciones entre sí. Un componente importante, por ejemplo, en la ecología es poder entender el ambiente físico. Entonces aquí vamos a tener una serie de elementos que no necesariamente son ecológicos, pero que son fundamentales para poder entender las interacciones, las relaciones que existen entre los organismos y su medio ambiente. Entonces, ambiente físico vamos a dividirlo en tres componentes importantes. El primero, el clima, el segundo, el ambiente acuático y el tercero, el ambiente terrestre. Esta clase va a ser sobre el clima. Entonces aquí podemos preguntarnos a nivel de diferentes escalas, por ejemplo, espaciales, ¿qué determina, por ejemplo, que una región en particular tenga un clima, ¿cierto? Con unas características y en una región completamente distante, otro clima distinto con otra característica, otra vegetación, otro tipo de condiciones. Entonces, en un país como el nuestro, por ejemplo, que tenemos una variedad de climas, como se dice, tenemos bosque lluvioso tropical, tenemos desierto, tenemos bosque seco, tenemos sabana, una gran, solamente para hablar de Colombia, pero si hablamos, digamos, a una escala mucho mayor, tenemos una gran variedad de climas a nivel, digamos, planetario, y entonces ahí queda la duda de qué, por ejemplo, eh, determina qué condiciones se deben tener presentes para poder decir el clima del planeta está determinado por ciertas condiciones. Entonces, ¿cuál es el, digamos, el principal factor que determina el clima en la Tierra, por ejemplo? Un asunto muy importante, no nos pasa de pronto en español, pero sí mucho en el inglés, es distinguir entre clima, ¿cierto? Que en inglés es climate, ¿cierto? Versus tiempo, que en inglés es weather. Entonces, nosotros podemos hablar, una cosa es el pronóstico o el tiempo actual, por ejemplo, ¿qué tiempo está haciendo en Santa Marta? Entonces yo puedo decir, bueno, en Santa Marta, un momentico aquí, yo puedo, por ejemplo, tomar mi celular y yo les digo, bueno, el tiempo en Santa Marta en este momento está marcando 26 grados, aquí en este momento en mi celular estamos a 26 grados, ¿cierto? Y dice que está nublado y que la sensación térmica es de 32 grados. Bueno, eso es posible. Estamos en una velocidad del viento de unos 6,2 kilómetros por hora, probabilidad de precipitación cero y la humedad relativa está en un 92%. Ese es el pronóstico en este momento de hoy. Pero esto es el tiempo actual en este momento, pero no tiene que ver en sí la definición de clima, porque cuando yo hablo de clima, hacemos referencia a una serie de patrones que se dan a largo plazo, a una escala espacial grande, mucho mayor, y a una escala temporal muchísimo mayor. Por eso es que mucha gente se confunde con el llamado término de cambio climático. Alguien dice, no, ¿cómo así que existe el cambio climático? Si hace 2 meses estaba haciendo calor y ahora hace frío, pero las variaciones no han sido tan importantes. El cambio climático no existe porque entonces hacen una serie de argumentos contra, en contra de la existencia del cambio climático, pero a la final lo que hacen es que solamente tienen en cuenta una serie de variaciones en el tiempo, en el tiempo en sí, de meses o un par de años. No, el clima hace referencia a todo, digamos, las condiciones que ha tenido la Tierra a lo largo de su historia. Entonces tenemos que examinar, para poder entender el clima, tenemos que examinar una escala muchísimo mayor, una escala de tiempo muy alta, bastante significativa, mayor, y una escala de tiempo también bastante mayor. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos esas dos implicaciones. Hablando, por ejemplo, específicamente de ecosistemas terrestres, nosotros podemos decir que la vegetación influye mucho en el clima, dependiendo del ambiente en que nosotros estemos trabajando. Obviamente, la vegetación como lo más vistoso en un ecosistema terrestre es determinante del clima o de los microclimas. Eso es un elemento a tener en cuenta. Pero vamos a empezar, antes de hablar de eso en detalle, a preguntarnos cuál es el principal factor determinante del clima en la Tierra. O sea, ¿quién es, digamos, el factor fundamental que influye
en el clima de la Tierra? La respuesta es la radiación solar. Entonces, el principal determinante del clima en la Tierra está determinada por la cantidad de radiación que nosotros estamos recibiendo del Sol. Eso es un elemento principal para nosotros para poder hablar del clima. Entonces, si nosotros hablamos de la temperatura superficial, y si hablamos de esa temperatura superficial, hacemos referencia a la temperatura que nosotros podemos tener en la superficie terrestre, ¿cierto? Esa es, digamos, lo que nosotros llamamos temperatura superficial. ¿Qué determina que en cierto punto de la Tierra, si nosotros podemos tener, digamos, el globo terráqueo y ponemos un punto en cualquier espacio, ¿cierto? En cualquier, digámoslo así, eh, ubicación, en cualquier lugar en particular, nosotros podemos tener que esa temperatura superficial a nivel terrestre realmente está determinada por una diferencia entre la radiación que entra y la radiación que sale. Entonces, todos los planetas, digamos que tienen un contacto con el Sol, reciben radiación. Ya unos en mayor grado, obviamente dependiendo de la distancia que exista entre el planeta en particular y el Sol. Entonces, los planetas en sí están recibiendo una radiación solar, pero así como reciben una radiación, también hay una radiación que rebota, que sale, una radiación que regresa nuevamente al espacio. La Tierra recibe radiación del Sol, pero también la expulsa al espacio, o sea, es rebotada al espacio porque, digamos, hay ahí una especie de contacto, ¿cierto? Que hace que esa radiación, así como entra, una parte de esa radiación sale. Entonces, toda la radiación que entra a la Tierra y la diferencia de ella con respecto a la que sale determina la temperatura superficial de la Tierra. Si nosotros hablamos de radiación solar, tenemos que tener digamos, irnos a la física, ¿cierto? Si ustedes recuerdan en sus clases de física o si la están viendo, eh, tendrán presente que nosotros estamos hablando a la final de energía, de una forma de energía. Y la radiación solar en sí es energía electromagnética. Ahí entonces va, digamos, la invitación a que ustedes repasen un poquito esos conceptos de física para poder entender esto de lo que nosotros le llamamos energía electromagnética. Básicamente estamos hablando de lo que nosotros podemos entender en física, o lo que se entiende en física como la llamada paradoja onda-partícula. Y es que a la final nosotros cuando hablamos de energía electromagnética estamos hablando de una cascada de fotones por un lado o paquetes de energía por otro lado. Entonces, dependiendo de esa dualidad, de ese debate científico que todavía no ha llegado a una mayor claridad, si estamos hablando de una onda o de una partícula, fíjense que a la final nosotros estamos hablando de energía electromagnética que a la final llega a la Tierra por medio de esto que se llama la radiación solar y que va a tener un impacto en la temperatura superficial de la Tierra. Esa energía electromagnética puede, digamos, viajar a diferentes longitudes de onda. Existe, por ejemplo, en la Tierra, digámoslo así, la radiación que recibe la Tierra o que esa diferencia, la entrante y la saliente, puede ser una radiación de onda corta o una radiación de onda larga. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente los físicos estudian las ondas, ¿verdad? En este contexto que nosotros estamos evaluando aquí, nosotros podemos tener una radiación, digámoslo así, o radiaciones de onda corta, por ejemplo, como esta gráfica que vemos aquí, con una alta frecuencia, una frecuencia muy alta. Entonces, ¿por qué hablamos de una radiación de onda corta? Porque básicamente nosotros podemos medir la longitud que hay aquí entre las crestas, por ejemplo, entre esta cresta y esta, o entre esta cresta y esta, o lo podemos hacer también aquí abajo, entre esta aquí y esta, y entonces vemos que la distancia entre esas crestas es bastante corta. Por eso se dice que la radiación ahí es de onda corta. Es una frecuencia muy alta, sí, porque ahí, si yo pongo por ejemplo aquí un blanco y esta radiación viaja a través de esta distancia y pega en un blanco,
la cantidad de ondas o la cantidad de radiación que va a recibir en un tiempo va a ser muy alta, o sea, porque como hay muchas crestas, entonces toda la cantidad de crestas que se van a ir desplazando hacia el objeto va a recibir mucha más radiación en tan poco tiempo con respecto a esta que vemos acá, que tiene una longitud de onda mucho más larga, porque si vemos aquí, medimos la distancia que hay entre las crestas, nos damos cuenta que esa longitud es mucho mayor que la que medimos acá y la frecuencia es menor. ¿Por qué? Porque las crestas que van a impactar un objeto, ¿cierto? Que van a pasar sobre un objeto, van a ser mucho menores. Miren, cuenten cuántas crestas hay aquí con las que hay aquí. O sea que aquí va a haber una mayor frecuencia de crestas y por eso se dice que la radiación tiene una frecuencia mucho más alta que la que tiene aquí, que la que tiene esta que está aquí abajo. Es importante entonces entender eso porque eso nos va a ayudar a poder establecer cuál es el papel que cumple la radiación solar y la diferencia esta entre la radiación entrante y la saliente para poder evaluar y para poder estudiar el comportamiento o digamos así el clima en sus patrones generales empezando por la temperatura superficial. Entonces miren que podemos hablar de esto que nosotros le llamamos la longitud de onda, ¿cierto? Entonces si nosotros le llamamos la longitud de onda que se mide en nanómetros, básicamente nosotros vamos a tener dos grandes aquí grupos, uno que es la radiación solar y otro es la radiación térmica, pero nos vamos a enfocar aquí hacia la radiación solar, donde tenemos un espectro que se va hacia el ultravioleta y aquí no se muestra en la gráfica, pero más allá están otros espectros y aquí está el espectro visible. Dentro de la radiación solar está lo visible que está determinado obviamente por esta longitud de onda que nos da este espectro de radiación que es el que nosotros comúnmente vemos que es ese espectro visible. Recuerden que aquí estamos hablando de longitudes de onda. Entonces, dependiendo de la longitud de onda de esa radiación, nosotros podemos establecer aquí un espectro de la radiación solar que hace parte de este grupo de colores aquí que hace relación a eso que se le llama esa luz visible. Entonces, más allá entonces hay un otro tipo de radiación que no hace parte, que nosotros no percibimos, que no vemos, por allá están los rayos X y todo eso que no percibimos, pero aquí sí está este grupo de lo que se llama la luz visible. Entonces, eso dentro de esos paquetes de energía está la cantidad de luz solar de radiación solar que el planeta está recibiendo. Entonces, esto nos lleva a entender que no solamente todos los cuerpos, digamos, reciben una radiación, pero también emiten una radiación. O sea, todos los cuerpos, los planetas, no son, no hace parte de la excepción, todos emiten una radiación y reciben una radiación. Entonces, pero eso va a depender de la temperatura del objeto. Entonces, imagínense ustedes acá comparar la temperatura del Sol, que aquí está a 5800 grados centígrados, versus la temperatura promedio de la Tierra, que está más o menos ahí alrededor de los 15 grados centígrados. Entonces, estamos ante el hecho más que evidente que el Sol es un cuerpo que obviamente tiene una temperatura muy superior a la de la Tierra. Eso es más que evidente. Pero entonces nosotros podemos comparar acá la radiación en cuanto a la longitud de onda, por ejemplo, con respecto a esa intensidad de la radiación, que nosotros la podemos medir acá, por ejemplo, en cuanto a estos dos picos que vemos acá. Por ejemplo, ¿qué nos quiere decir esta gráfica? Nos quiere decir que la radiación que está emitiendo el Sol básicamente son emisiones de onda corta. O sea, es decir, toda la energía, la gran parte de la energía que emite el Sol, ¿cierto? Y que está recibiendo la Tierra son radiaciones de onda corta, que son las que hacen parte de esta definición que yo les dije aquí, que son esa energía electromagnética donde nosotros podemos establecer la temperatura superficial de la Tierra. Entonces la Tierra en sí
está recibiendo radiaciones de onda corta por parte del Sol. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo fluctúa esta, digamos, esta intensidad de la radiación en una onda bastante corta que se mide aquí en esta unidad. Pero la Tierra también emite radiación, como todo cualquier planeta, también la Tierra emite radiación. Esa radiación que emite la Tierra es una radiación de onda larga. Aquí la podemos ver evidentemente en azul, como es mucho mayor la onda, ¿cierto? Esa radiación en esa onda, en este espectro, cómo podemos encontrar la diferencia significativa entre la radiación que emite la Tierra con respecto a la que emite el Sol. Entonces ahí tenemos una especie de encuentro con esos dos tipos de radiación. Pero también tenemos que tener presente la temperatura del cuerpo al cual estemos hablando, en este caso del Sol, con respecto a la Tierra. Entonces, si nosotros hablamos de esa radiación que está recibiendo la Tierra, podemos decir que es una radiación que está llegando a la superficie, pero parte de esa radiación se refleja nuevamente al espacio, va nuevamente al espacio, es decir, eso pone de manifiesto que no toda la radiación que llega a la Tierra es absorbida por esta, sino que una parte se refleja al espacio. Entonces, como nosotros no tenemos en la Tierra un cuerpo donde solamente esté compuesto el 100% por agua o el 100% por masa terrestre, ¿cierto? Por los continentes, tenemos una gran, digamos, tipos de superficie donde podemos encontrar en la Tierra, podemos encontrar que dependiendo de la superficie en la Tierra en la cual estemos hablando, va a haber una mayor o una menor capacidad de radiación de onda corta, o sea, de reflejar la radiación de onda corta. Eso es lo que se conoce comúnmente como albedo. Esta palabra es muy importante, que la conozcan. El albedo es básicamente eso, la capacidad que tiene la superficie de la Tierra, ¿cierto? En particular, de reflejar esa radiación de onda corta. Se mide generalmente de 0 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en superficies terrestres cercanas a 1, con valores de albedo cercanas a 1, la capacidad de reflejar esa radiación de onda corta es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, aquí hay una foto muy interesante donde, por ejemplo, este lugar con respecto a este lugar es el mismo, hace parte del mismo lugar, solo que este es un registro fotográfico de 1917 o algo, y este es un registro fotográfico de, no sé, por ahí unos 50 años después. O sea, hay una transformación ahí evidente de lo que era esta superficie terrestre con respecto a esta. Miren que más o menos ahí podemos ver el paisaje bastante parecido, pero se transformó por evidencias del cambio climático, aumento de la temperatura, se perdió este casquete aquí, digamos, de hielo, y ahora hace parte de un lago. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí el albedo o esa capacidad que tiene esa superficie de reflejar esa radiación de onda corta está entre 0.8 y 0.9. Si hablamos de porcentaje, quiere decir que refleja un 80 o un 90% la radiación de onda corta. Pero cuando esta superficie es reemplazada, por ejemplo, este hielo, ¿cierto? Es reemplazada por un glaciar, por ejemplo, es reemplazada por otra superficie distinta, por ejemplo, como el agua o una masa, o el suelo, ¿cierto? Digamos la superficie del suelo, podemos ver que el albedo es mucho menor, es de 0.05, que en términos de porcentaje nos dice que el 5% digamos, de la radiación de onda corta se va al espacio, reflejado al espacio. Entonces, podemos establecer una diferencia ahí fundamental entre la radiación de onda corta con respecto a la capacidad que tiene la superficie terrestre de reflejar al espacio esa misma radiación. Dicho esto, entonces dependiendo de la superficie vamos a encontrar un mayor o un menor albedo. Entonces podemos decir que si nosotros nos vamos a los polos, al Antártico, al Ártico, vamos a encontrar que el albedo allá es superior, van a ser con valores cercanos a 1. Pero otros ecosistemas como un bosque, una pradera, una sabana, un lago,
van a tener valores de albedo bastante bajos. Entonces, las consecuencias que puede tener la transformación del suelo, la transformación de los cambios en el clima con respecto a las pérdidas, por ejemplo, de los glaciares, tienen consecuencias en la capacidad que tienen estos para reflejar esa radiación de onda corta hacia el espacio, ¿ya? Pero resulta que aquí el asunto es necesario tener presente que nosotros vamos a tener una especie de diferencias en cuanto a la radiación de onda corta que entra y la radiación de onda corta que sale. Entonces, si ustedes ven acá, y hacemos, por ejemplo, una relación aquí entre lo que se llama la radiación neta. Si yo, por ejemplo, quiero medir cuál es la radiación neta de la Tierra, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener en cuenta la diferencia, por ejemplo, que hay entre la radiación de onda corta que entra con respecto a la radiación de onda corta que sale. Entonces nosotros tenemos acá este escenario que es el que le había planteado en las diapositivas pasadas, donde hacíamos esa relación con respecto al albedo, ¿cierto? Entonces vamos a recibir una radiación solar de onda corta, ¿cierto? Que llega a la superficie y un porcentaje, lo que se conoce como la capacidad para reflejar esa radiación de onda corta que regresa nuevamente al espacio. Pero resulta que el planeta, como dije yo, como todos los cuerpos, emite una radiación, pero esta radiación ya no es una radiación de onda corta, sino una radiación de onda larga, que es la que emite el planeta. O sea, ojo ahí para hacer una distinción, que una cosa es la radiación que recibimos del Sol, que es de onda corta, versus la radiación que emite el planeta, como todo cuerpo, ¿cierto? Que emite el planeta, que es una radiación de onda larga. Esa radiación de onda larga, obviamente, es emitida de la Tierra, pero choca con la atmósfera, ¿cierto? Con las nubes, particularmente con gases que hacen parte de el aire, la componente del aire. Si ustedes revisan y buscan cuáles son los gases que está compuesto el aire, ahí van a encontrar el ozono, van a encontrar el CO2, el vapor del agua, ¿cierto? El vapor de agua. Y ahí digamos, y obviamente el nitrógeno de forma gaseosa, que es el componente principal del aire. Entonces, esta relación de estos gases que están en la atmósfera, están ahí en la atmósfera, van a recibir, digámoslo así, esa radiación de onda larga que está emitiendo la Tierra. Entonces, digámoslo así, que toda esa radiación de onda larga que está emitiendo la superficie terrestre, gran parte la absorbe la atmósfera. Para hablar de los gases en particulares que están absorbiendo esa radiación de onda larga, son particularmente el vapor de agua y el dióxido de carbono, el CO2. O sea, estos dos gases en particular, no nos vayamos a confundir, cuando hablamos de vapor de agua, estamos hablando de un gas, ¿cierto? Estamos hablando del agua en estado gaseoso. Entonces, hace parte de la atmósfera tanto estos dos gases, y estos dos gases tienen una particularidad, tienen la capacidad de absorber gran parte de la radiación de onda larga que emite la Tierra. Esto hace que esa radiación nuevamente se refleje a la superficie de la Tierra y regrese nuevamente a ella, lo que contribuye a una especie de aumento de la temperatura, lo que se conoce como efecto invernadero. Entonces, ese famoso efecto invernadero está producido, valga la redundancia, por lo que se llama los famosos gases de efecto invernadero. Entonces, obviamente aquí van a haber unos obstáculos como la atmósfera que van a ser determinantes porque a la final la atmósfera es un obstáculo para digamos, estas radiaciones de onda corta y de onda larga. A la final, entonces, esa radiación, digamos, neta de la superficie de onda corta neta va a estar determinada, obviamente, por esa radiación que entra, la radiación, digamos, de onda corta entrante, pero también determinada por la radiación de onda larga saliente. Y eso da como resultado lo que nosotros podemos tener como esa radiación de onda corta neta. Entonces,
va a ser, digamos, determinante tener esto muy presente para poder entender cómo funciona, digamos, eso que, que llamamos la radiación neta en la Tierra. Entonces, es un juego ahí que tenemos que tener presente para poder saber qué tanta radiación está recibiendo la Tierra en un lugar particular. Para poder entender eso necesitamos establecer qué tanta radiación está entrando con respecto a la que está saliendo. ¿Ya? Siguiendo entonces con esto, podemos establecer, no quiero entrar en detalles aquí con esta gráfica, simplemente tener que ustedes tengan presentes que a la final en la superficie de la Tierra existe una medida, por ejemplo, para determinar la cantidad de radiación que entra o que sale en una unidad que se llama los watts. Por ejemplo, lo podemos determinar en watts por metro cuadrado. Y una cosa, por ejemplo, es la cantidad de radiación que entra con la cantidad de radiación que es reflejada por la superficie, la cantidad de radiación que solamente es reflejada por las nubes, por los gases, por el aerosol, por los gases en la atmósfera y esa radiación que va nuevamente al espacio, con respecto también a la radiación que emite la Tierra y que obviamente esto hace que sea determinante para el clima de la Tierra. Esto simplemente para que tengan en cuenta que es un asunto mucho más complejo de lo que aparentemente se ve y que obviamente uno puede determinar a través de unos cálculos de cuánta radiación está entrando, por ejemplo, por parte del Sol. Según esta gráfica, por ejemplo, tenemos que la radiación solar entrante está más o menos alrededor de unos 342 watts por metro cuadrado. Entonces eso te da, digamos, una idea, les da una idea de la cantidad de radiación que podemos estar nosotros recibiendo del Sol, que es determinante en ese sentido. Bueno, y aquí entonces nosotros podemos ver cómo es la radiación neta, ¿cierto? En la Tierra y nos podemos dar cuenta, esto en realidad es una animación, pero por alguna razón aquí hay una falla técnica y no me está presentando la animación, pero se los voy a mostrar el viernes para que ustedes se den cuenta que la radiación neta en la Tierra cambia dependiendo de la época del año, de la estacionalidad. Podemos decir que hay una estacionalidad entonces. Entonces es importante tener en cuenta que la radiación neta puede ser cero, puede ser negativa, ¿cierto? Hacia menos 180 o puede ser positiva hacia 180. Esto nos pone a pensar qué significa eso. Si nosotros tenemos radiaciones netas cercanas a cero, nos quiere decir que la cantidad de radiación que llega a la Tierra es igual a la que es reflejada por la misma. Entonces vamos a tener ahí entonces una radiación neta de cero porque la cantidad que es recibida es nuevamente emitida hacia el espacio. Entonces vamos a tener un diferencial ahí de cero. Si los valores de radiación tienden hacia los valores negativos, como vemos acá, llegando cercano hasta los menos 180 en las unidades de watts sobre metro cuadrado, podemos decir que hay un déficit entonces de radiación. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más la radiación que sale, ¿cierto? Que escapa hacia el espacio que la que realmente entra a la superficie terrestre. Entonces, ahí va a haber un déficit, ¿cierto? Va hacia lo negativo, indicándonos que vamos a tener entonces deficientes de radiación y si no hay suficiente radiación, la temperatura va a ser baja y vamos a tener temperaturas bastante bajas, es decir, en una condición típica de lo que es el invierno, por ejemplo. Si pasa completamente lo contrario, que los valores de radiación neta van a ser hasta los valores positivos, cercanos, por ejemplo, que van hasta estos valores que se van ahí cambiando de coloración, que ustedes ven hasta 180, podemos percibir entonces que pasa completamente lo contrario, la radiación negativa, donde vamos a tener unos valores de radiación, ¿cierto? Que son recibidas, que van a ser mucho mayor la cantidad de radiación que entra que la radiación que sale al espacio. Entonces, dicho esto, vamos a tener entonces una gran cantidad de radiación, mucho más lo que entra que lo que sale, y entonces esto nos va a indicar que vamos a tener incrementos en la temperatura superficial de la Tierra, una condición típica de una estación como el verano, ¿cierto? Eh,
Esto no es estable, la animación lamentablemente no está funcionando, pero esto se mueve. Se los voy a mostrar el viernes y se van a dar cuenta que a la final las radiaciones, dependiendo de la posición latitudinal de la Tierra, cambian. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una condición fundamental en la Tierra y es que esta no está quieta. Ustedes ya deben saber que un movimiento típico de la Tierra es que sigue una órbita elíptica, ¿cierto?, alrededor del Sol. Y es obviamente ese movimiento trae como consecuencia de que la cantidad de radiación que recibe una parte de la Tierra en una época del año es muy distinta en otra época del año. La que está más o menos recibiendo una cantidad de radiación, digámoslo así, estable, es el trópico. Y ya les voy a mostrar por qué. Y esto, por qué funciona así. Dicho esto, entonces, vámonos entonces a mirar este elemento fundamental que hace parte de esa cantidad de rayos solares, ¿cierto?, que está recibiendo la Tierra, que no es igual dependiendo donde nosotros nos ubiquemos en el planeta. Entonces, aquí, por ejemplo, cercano al Ecuador, donde estamos nosotros, la línea del Ecuador, vemos que la distancia es bastante corta, la cantidad de radiación, la cantidad de rayos solares que está recibiendo la Tierra a una distancia corta en un área bastante pequeña. Si lo ven aquí, que es bastante, digámoslo así, un área concentrada y prácticamente el rayo, ustedes tienen que darse cuenta que uno dice, por ejemplo, coloquialmente, prácticamente tengo el sol encima. Y eso no es para nada descabellado, porque obviamente la radiación que uno está recibiendo, ¿cierto?, en la línea cercana al Ecuador es prácticamente, va prácticamente en una línea vertical, ¿cierto? Entonces ahí uno prácticamente está recibiendo esos rayos solares en esta orientación. Pero si nos vamos hacia los polos, ¿cierto? Nos vamos a un área que nos separaba del Ecuador, hacia los polos, vemos que el efecto de los rayos solares son completamente distintos a la línea del Ecuador, cercana al Ecuador. Miren que aquí el área de efecto de la de radiación solar, o sea, por ejemplo, aquí una distancia de los rayos solares es mucho más larga, que es mucho más corta, y los rayos solares caen prácticamente como acostados, como inclinados, como ustedes ven aquí en la gráfica. Entonces, eso hace que el efecto de esa radiación, de esos rayos solares, esté en un área mucho mayor. Aquí el sol, los rayos solares se concentran en un área pequeña. Obviamente eso tiene un efecto en la radiación y aquí, por ejemplo, se concentran en un área mucho más grande. Aparte de eso, como la distancia que hay del Sol hasta esta zona del planeta, tiene que también tener en cuenta la cantidad de obstáculos que se van a encontrar los rayos solares aquí en esta gran capa de la atmósfera, porque aquí hay mucho más distancia. Por ejemplo, estos rayos solares que están llegando acá tienen que atravesar la atmósfera, las nubes, los gases que están ahí conformados en el aire y a la final un efecto hasta llegar a la superficie de la Tierra. Entonces, esto obviamente hace que esos rayos se concentren en un área mucho mayor que la que se pueden concentrar aquí, que están concentrados los rayos solares, como una especie de, valga, digamos, la analogía, como un efecto de lupa, ¿cierto? Cuando tú pones una lupa, los rayos solares se concentran en un área específica versus si de pronto tienes otro tipo de lente que permite que esos rayos solares, digamos, se dispersen o tengan un efecto en un área mucho mayor. Eso tiene obviamente un efecto importante y a considerar cuando hablamos en términos de ese efecto, sobre todo no solamente teniendo en cuenta estos asuntos del área, sino también le encuentro la cantidad de espacio que tienen que recorrer los rayos solares para llegar a la superficie de la Tierra. Aquí el espacio es mucho menor. Miren aquí la capa en la atmósfera con respecto a la distancia que tienen que recorrer en esta zona que está aquí cercana al polo norte. Entonces ahí hay un elemento que hay que tener presente en esos términos de esa comparación de ese efecto. Entonces, esto nos lleva de manifiesto que debido a que la radiación o los rayos solares tienen un impacto distinto dependiendo de la latitud en la cual estemos hablando, ¿cierto? Un efecto ahí latitudinal. Entonces nosotros podemos decir que en cierta medida la Tierra tiene unas variaciones de temperatura en cierta medida o unos valores de temperatura a nivel, digámoslo así, latitudinal, con una marcada diferencia. Entonces vemos aquí, por ejemplo, cómo en una
un valor, digamos, promedio anual, podemos decir que la temperatura en sí presenta un patrón o un gradiente desde el punto de vista latitudinal, donde vemos como en estas regiones aquí cercanas al trópico, ¿cierto? En la línea del Ecuador, por decir de alguna manera, ¿cierto? Están concentrados valores de temperatura altos entre, vemos aquí por encima de los 15, 20, 30, ¿cierto? Es un promedio, es un valor promedio anual, ¿cierto? Entonces no podemos hablar de un dato de un día, sino de un promedio anual. Y ahí tenemos entonces unos valores de temperatura altos que obviamente están influenciados por la cantidad de radiación que está recibiendo esta parte del planeta. Versus en son latitudes más altas, ¿cierto? Yéndonos hacia los polos, ¿cierto? Nos damos cuenta que las temperaturas son mucho menores y ya nos vamos aquí por las temperaturas por debajo de cero, o sea, los valores tendiendo hacia los negativos. Entonces ahí podemos concluir que definitivamente la Tierra recibe los rayos solares de una manera diferencial que están determinadas por un gradiente latitudinal, o sea, digamos que a la final tiene mucho que ver con la posición que tiene la Tierra con respecto a su movimiento con respecto al Sol, en esa órbita que sigue de manera elíptica. Y eso entonces tiene que quedar claro porque a la final la Tierra no está completamente, ¿cierto? Perpendicular a los rayos del Sol. Es decir, hay un efecto ahí que hay que tener presente, que es que la Tierra está inclinada, ¿cierto? Hay una inclinación, ¿cierto? De 23,5 grados centígrados con respecto a un eje, ¿cierto? Entonces, si tenemos este eje aquí de la Tierra, obviamente completamente imaginario, para tener una idea, y vemos que este es el polo norte, esa ubicación en ese norte magnético, podemos encontrar que entre el eje de la Tierra, ¿cierto? Y el polo norte hay una inclinación de 23,5 grados. Entonces, esto hace que la Tierra realmente esté mostrando en cierta, dependiendo de su ubicación con respecto a la posición de esa órbita alrededor del Sol, esté mostrando, por ejemplo, vamos a hacer un juego ahí medio como para entender el asunto, medio didáctico, así coloquial, dependiendo, digamos, de esa traslación, de cierto, ese movimiento de la Tierra con respecto al Sol, en cierta época del año esté mostrando la barriga o en cierta época del año esté mostrando más el pecho que la barriga. Entonces podemos decir que está inclinada hacia un lado o está inclinada hacia el otro dependiendo de la posición que vamos a ver. Entonces vamos a distinguir aquí este elemento fundamental que es esa inclinación que tiene la Tierra y vamos a identificar unas regiones importantes que están determinadas, digámoslo así, para poder entender, digamos, hacia dónde nosotros podemos identificar la estacionalidad, los efectos de la temperatura y todo eso. Entonces tenemos una cosa típica en geografía que hace parte del Ecuador, ¿cierto? Que esta línea imaginaria que está aquí en lo que se llama la latitud cero, que hace parte del Ecuador, ¿cierto? Tenemos por un lado lo que se llama el trópico de Cáncer y por otro lado el trópico de Capricornio, ¿cierto? Y aquí está el polo norte y el polo sur. Esas son las regiones fundamentales eh, que ustedes tienen que identificar. Y recordar que la Tierra, digamos también, así como tiene un movimiento de traslación, tiene un movimiento de rotación. Entonces vemos que la Tierra rota, digamos, en esta orientación, ¿cierto? Del oeste hacia el este. Entonces tiene ese movimiento sobre su propio eje, que es lo que determina el día y la noche, ¿cierto? Digámoslo así, en día, horas luz digamos, en donde estamos ubicados nosotros en el trópico de 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Digamos que ese es en cierta medida pues la estándar, porque en los polos, por ejemplo, no ocurre eso, pero tenemos esa identificación, identificada ese patrón, esos dos movimientos clásicos en la Tierra. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Bueno, esta animación sí está funcionando genial. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay estacionalidad en la Tierra? Bueno, simplemente entonces una cosa para tener presente es que la Tierra, entonces miren que tiene ese grado de inclinación, ¿verdad? Y ese grado de inclinación hace que en el movimiento
Mire, no solamente en cuanto a la rotación, sino a la traslación, dependiendo de ese movimiento, de esa posición, los rayos solares van a tener un efecto más sobre cierta zona del planeta que sobre otra. Entonces, en este sentido, si vemos la inclinación de la Tierra, nos podemos dar cuenta que aquí en el hemisferio norte es invierno y en el hemisferio sur es verano. Y aquí pasa lo contrario, en el hemisferio norte es verano y en el hemisferio sur es invierno. Todos los planetas, los cometas también tienen sus épocas frías y sus épocas de verano e invierno dependiendo de la posición que tengan con respecto al Sol. Entonces, es lógico pensar, por ejemplo, dónde va a haber un mayor efecto de los rayos solares con respecto a la superficie de la Tierra, porque obviamente va a ser determinante dependiendo de la posición. Entonces, para verlo aquí, por ejemplo, en detalle, si nosotros vemos aquí los efectos que tienen los rayos del Sol con respecto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí directamente, o sea, si la radiación solar cae directamente aquí en el hemisferio norte, donde se llama, digamos, el trópico de Cáncer, obviamente vamos a tener un incremento aquí en la cantidad de radiación, la cantidad de rayos solares que entran y obviamente los días van a ser mucho más largos aquí en el hemisferio norte. Entonces, tenemos, por ejemplo, algo típico llamado el solsticio de verano, que es aproximadamente el 22 de junio, donde vamos a tener, digamos, el día más largo, los días donde ahí va a haber, donde vamos a tener mayor cantidad de horas luz. Y eso lo tengo muy presente cuando tuve la oportunidad de vivir en el hemisferio norte, digamos, estar ahí y experimentar, por ejemplo, que eran, la gente no decía que eran las 7 de la noche, 8 de la noche, sino porque todavía era de día, todavía habían horas luz. Entonces se oscurecía bastante tarde. Entonces teníamos mayor cantidad de horas luz. Entonces la noche llegaba bastante tarde. Entonces esa era, digamos, la cantidad de horas luz que se recibe en el hemisferio norte. Eso con respecto a la posición que está tomando en ese momento la Tierra en su órbita elíptica con respecto al Sol. Llega un momento en que, por ejemplo, ya en ese movimiento de traslación, la Tierra prácticamente queda directamente, la radiación solar directamente se concentra en el ecuador. Y ahí, por ejemplo, vamos a ver lo que se llaman los equinoccios, tanto de primavera como de otoño. Entonces, básicamente quiere decir la palabra equinoccio, quiere decir que es igual tanto el día como la noche. Entonces ahí miren que la radiación solar va a caer directamente sobre el ecuador, como se ve aquí en esta gráfica. En ese sentido, tanto en un día, digamos, específico de la primavera en el hemisferio norte o el otoño en el hemisferio sur o viceversa, dependiendo de esas dos condiciones, tanto en primavera como en otoño, vamos a tener la misma cantidad de horas luz, van a ser las mismas cantidad de horas noche. Entonces, ahí vamos a tener esa condición. Pero miren que luego el planeta va a seguir ahí girando en esa órbita y miren que aquí está, por decirlo de alguna manera, mostrando el pechito, ¿cierto? Entonces, ahí está mostrando el pechito y está, digámoslo así, recibiendo una mayor cantidad de horas luz y de radiación solar en el trópico de Cáncer. Pasa completamente lo contrario en ese movimiento cuando llega el solsticio de invierno el 22 de diciembre. El solsticio de invierno, pero es invierno para el hemisferio norte, porque va a ser verano para el hemisferio sur. No nos confundamos con eso, hagamos ese paralelo. Entonces, ¿por qué entonces llega diciembre y entonces Papá Noel o Santa Claus y todo con toda esa ropa? Porque eso es una tradición no gringa. Entonces, por el asunto de que si Papá Noel se lo hubieran inventado acá, por ejemplo, en el trópico, usaría mochos y, y chancletas y si en el hemisferio sur fuera lo mismo. Y entonces ahí el planeta en esta zona aquí está mostrando, digámoslo así, la varillita. Y aquí entonces, al, digamos, tener esta posición ahí el planeta, entonces la radiación solar va a caer directamente sobre el trópico de Capricornio, ¿cierto? Y en esa zona, en el hemisferio sur, se van a incrementar la cantidad de horas luz y entonces los días van a ser mucho más largos. Entonces ahí miren que los rayos solares se concentran en el hemisferio y aquí va a ser verano.
pero aquí en el hemisferio norte va a ser invierno, ¿ya? Por eso se le dice el solsticio de invierno. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Eso determina un patrón fundamental en la Tierra que es la estacionalidad y está obviamente marcada por esas variaciones que tiene la Tierra en su viaje, en su órbita elíptica con respecto al Sol. ¿Ya? Entonces, esto pone de manifiesto que la temperatura a la final va a tener una variación dependiendo de esa estacionalidad. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una especie de gráfica donde comparamos, por ejemplo, la variación de temperatura dependiendo de la latitud, aquí tenemos, por ejemplo, la latitud y aquí tenemos la variación de la temperatura, vemos que en el trópico, en las zonas cercanas al Ecuador, la temperatura, el rango de temperatura no varía mucho. Miren, por ejemplo, aquí en azul los colores azul, azul oscuro, morado, no sé cómo llamarle a eso. En esta zona del Ecuador nos podemos dar cuenta que el rango de temperatura anual está entre los 2 o 4 grados centígrados, o sea que básicamente la temperatura en esta zona en el Ecuador no fluctúa mucho. Y aquí lo vemos, por ejemplo, a nivel de los meses del año. Miren, por ejemplo, aquí en azul, esta es latitud cero, que es el Ecuador, donde estamos nosotros casi en la línea del Ecuador, ¿cierto? Y vemos cómo varía la radiación de onda corta, por ejemplo, esa radiación solar con respecto a los meses del año. Ojo aquí, un poco, baja un poco, pero luego nuevamente sube, pero es más o menos estable. Si nos vamos a otras latitudes, latitud 30, latitud 60, latitud 90, vemos que la variación de rango de temperatura en el año es altísima. Por ejemplo, vámonos hacia latitud 90, o sea, cercano a los polos. La variación en la radiación con respecto a los meses del año es impresionante. O sea, básicamente, por ejemplo, aquí, miren que, por ejemplo, en los primeros meses del año prácticamente no hay radiación. O sea, la radiación es cero. O sea, quiere decir que ahí va a haber periodos de total oscuridad. Nunca, digamos, vamos a ver horas luz ahí en esta zona del planeta. Llega un momento en que van a haber 24 horas de completa oscuridad. Entonces, en estos meses ya vemos los primeros, digamos, incrementos en la radiación de onda corta y donde vamos a tener un máximo en la mitad de año, que es donde está el verano. Ya, por ejemplo, en 60 grados de latitud, las fluctuaciones también van a ser significativas y en latitud 30 también, pero miren que van a ir disminuyéndose, pero sin embargo son rangos de temperatura bastante altos. Quiere decir que, por ejemplo, miren aquí en estas zonas en el hemisferio norte, bien acá arriba, ¿cierto? Y miren acá en Europa y en Asia, digamos en la zona del norte hacia digamos, yendo, digamos, hacia dirección hacia los polos, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, los rangos de temperatura son bastante altos, o sea, un rango de 38, 40, 42 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto de un rango anual de temperatura? Quiere decir que la fluctuación en la temperatura es altísima, es decir, podemos tener inviernos, por ejemplo, llegar a menos 15 grados centígrados, o sea, 17 grados bajo cero, y tener un verano y llegar a los 45, 46, 47 grados bajo cero, o sea, una fluctuación, un rango de temperatura al año impresionante. Nosotros podemos decir que en el trópico tenemos variaciones de temperatura bastante bajas. Entonces, eso con respecto a la temperatura. Pero resulta que no solamente la temperatura tiene un efecto fundamental con respecto a las variaciones con respecto al clima en la Tierra, sino que a la final estas diferencias, digamos, marcadas por la temperatura, van a tener un efecto, digámoslo así, en los patrones globales de circulación de la atmósfera. Es decir, esas diferencias, digámoslo así, en la radiación neta, ¿cierto? Del Sol, van a ser, digamos, una especie de elemento fundamental para poder entender cómo, por ejemplo, se forman la circulación, por ejemplo, de la atmósfera y los famosos vientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, recordemos, por ejemplo, en física, podemos decir que la energía, ¿cierto? Como un repaso de física, podemos decir que la energía fluye
desde regiones de alta concentración, o sea, regiones más cálidas, a regiones de baja concentración, o sea, regiones más frías. O sea, hay una especie de gradiente ahí de flujo de la energía. Vamos a tener una energía que va a irse de regiones de alta concentración, generalmente más cálidas, a regiones de baja concentración en regiones más frías. Así digamos que es un elemento fundamental donde fluye la energía. Entonces, esto es lo que se le llama, digámoslo así, digamos como una especie de flujo de la energía con respecto a esos patrones globales de circulación. Entonces tenemos una serie de elementos determinados por un lado la radiación que ya les hablé al principio, que es esa radiación del sol, digamos que obviamente calienta la superficie terrestre por las famosas radiaciones de onda corta solar y obviamente la misma Tierra emite, ¿cierto? Calor hacia el aire, ¿cierto? Entonces se llama conducción y convección se llama cuando, digamos, ese aire caliente se eleva hacia zonas más altas en la atmósfera y eso contribuye a una, digamos, una diferencia fundamental para poder determinar los patrones de circulación de la atmósfera. Entonces, la atmósfera no está estática. Si nosotros hablamos en términos del planeta Tierra, podemos encontrar que en la atmósfera realmente hay patrones de circulación del el viento dependiendo de esos gradientes que se forman de concentraciones donde vamos a tener regiones más cálidas y regiones más frías. Entonces, como les había mostrado en los mapas anteriores, hay zonas donde hay mayor radiación y las regiones van a ser más cálidas. Hay zonas donde menor radiación solar y van a ser regiones más frías. Entonces la energía va a fluir de regiones más cálidas a regiones más frías. Y eso generan los patrones de circulación de la atmósfera. Entonces, esta situación hace que el aire en sí, digámoslo así, se enfríe, ¿verdad? Y en cierta eventualidad descienda a la superficie donde se mueve hacia el ecuador. Entonces se forman unas especies de anillos. Vamos a, por ejemplo, tenemos aquí en este esquema, por ejemplo, el planeta, la línea cercana al ecuador con respecto a las latitudes. Y si, por ejemplo, como habíamos dicho, la cantidad de energía de radiación cercana al ecuador es mucho mayor que yéndonos hacia los polos. Entonces aquí va a concentrarse una gran cantidad de radiación neta del Sol. Esa radiación obviamente hace que las masas de aire que están aquí cerca de la superficie se calienten. Es decir, haya un aumento de la temperatura de estas masas de aire. Cuando la energía del Sol, la radiación, llega a la superficie terrestre, estas masas de aire se calientan y hacen que la densidad de esas masas de aire disminuya. Con el calor, esa disminución de la densidad hace que esas masas del aire suban hacia capas superiores en la atmósfera. Eso hace que a medida que vaya subiendo la atmósfera, digámoslo así, la circulación del aire hace que eventualmente, digamos, se desplace el aire hacia los polos, porque aquí, recuerden lo que les había dicho en el repaso de física, ¿cierto? Hay una región donde está mucho más cálida, ¿cierto? Una región de mayor energía, recuerden lo que había dicho aquí, la energía va a fluir de una región de alta concentración, que es una región más cálida, a una región de baja concentración hacia regiones más frías. Entonces, bajo esa condición es efectivamente lo que va a ocurrir aquí, lo que estoy mostrando acá. De esas regiones más cálidas, esa energía va a fluir hacia las regiones más frías, de menor concentración. Resulta que a medida que estas masas del aire van llegando hacia los polos, se van enfriando. Al enfriarse, esas masas de aire se descienden, bajan porque se están volviendo más densas, aumenta la densidad. Esa densidad obviamente hace que esas masas de aire bajen, ¿cierto? Y al tener, digamos, una mayor densidad, una mayor concentración, se dirijan nuevamente hacia el ecuador y se formen estas famosas espirales de masas del aire que suben y bajan dependiendo de la temperatura y la densidad. Entonces, dependiendo de la temperatura y la densidad, las masas de aire van a tener la facultad o la capacidad de ascender o de descender dependiendo
esta formación. Pero resulta que aquí yo les estoy mostrando este patrón de circulación del aire a nivel de esta escala del planeta y estoy ignorando algo fundamental y es que la Tierra se mueve, la Tierra rota sobre su propio eje. Entonces, ¿qué pasa con esas masas de aire que siguen este patrón con una Tierra en movimiento? Esa es una excelente pregunta, ¿cierto? Pues resulta que ahí las masas de aire se desvían, ¿cierto? Dependiendo si nos vemos hacia el norte, hacia el hemisferio norte o si hablamos del hemisferio sur. Entonces, si estamos hablando del hemisferio norte, las masas de aire que van hacia el polo norte, hacia el norte, se desvían hacia la derecha, es decir, a favor de las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces, imagínense la Tierra que va girando sobre su propio eje en dirección oeste-este. Entonces, sigue ese movimiento de rotación, ¿cierto? Al rotarse, entonces esto hace que la Tierra, esas masas de viento, digámoslo así, se desvíen hacia la derecha, si estamos hablando del hemisferio norte, a favor de las manecillas del reloj, o si estamos hablando del hemisferio sur, ¿cierto? En contra de las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la orientación de nosotros estemos hablando, es como si nosotros tuviéramos un avión, ¿cierto? Si nos vamos a nosotros al norte, esta es la ala de un avión, esta es la otra ala del avión, se va a desviar hacia el favor de las manecillas del reloj. Pero si nosotros volteamos el avión, ¿cierto? Y nos vamos en esta dirección, ya se va a ir en contra de las manecillas del reloj. Este efecto de rotación de la Tierra con respecto a las masas de aire se le conoce como efecto, ojo aquí, Coriolis, ¿ya? Y búsquenlo por ahí, el llamado efecto Coriolis, ¿cierto? Que es ese movimiento de las masas de aire dependiendo de la rotación de la Tierra con respecto a la ubicación en términos de la latitud. Entonces, ese famoso efecto Coriolis va a tener un elemento fundamental en los patrones de circulación del aire en la Tierra. Dicho esto, entonces nosotros podemos encontrar unos patrones de circulación de la Tierra que van a estar determinados por esta serie de anillos que se llaman las celdas de Hadley, en honor a quien las descubrió. El señor era de apellido Hadley. Entonces, nosotros podemos ver aquí como si estuviéramos desgajando aquí una mandarina, ¿cierto? Hablando del planeta Tierra y vemos cómo el planeta en sí puede tener diferentes, digamos, gradientes de temperatura, donde podemos ver, por ejemplo, que está aquí cerca de la línea del Ecuador, una concentración de la temperatura, ¿cierto? Donde se calienta más la Tierra aquí, ¿cierto? Y esto va a hacer que estas masas de aire, ¿cierto? Sean completamente calientes y estas masas de aire que se calientan aquí cerca de la superficie, van a subir, van a ascender, ¿cierto? Porque la densidad es mucho menor y esa densidad menor hace que esas masas de aire suban a las capas superiores de la atmósfera. Entonces, ese movimiento hace que esas masas de aire suban y se vayan en dirección hacia los polos. Entonces tenemos aquí una celda, un anillo de Hadley que llega hasta los 30 grados centígrados, que se llama la región que se le conoce como el alto subtropical. Aquí está mal escrito, dice subtropical, es subtropical. Y esto hace que estos anillos, digamos, sean en cierta medida los que determinen los patrones de circulación del aire en la Tierra. Como yo les dije a ustedes, resulta que entonces estos patrones de circulación del aire no son tan así tan perfectos como se ven aquí, sino que son más realistas como se ven acá. Es decir, como la Tierra está girando sobre su propio eje, ¿cierto? Esto indica que el efecto Coriolis hace que se formen patrones de circulación que tienen esta orientación. De aquí de estas celdas de Hadley tenemos una condición muy importante. Tenemos que la desviación al rotar la Tierra, ¿cierto? En ese proceso de rotación, tenemos por ejemplo aquí unos patrones de circulación del viento que vienen del oeste, ¿cierto? Esta, digamos, es el origen de estos vientos que vienen del oeste que siguen esta orientación así como ustedes lo ven acá. Y resulta que en las zonas polares
se dan unos patrones de circulación de vientos que vienen del este y esto hace que los vientos crean este movimiento. Ese movimiento, ese choque de estas masas de viento polar con estas masas más cálidas hacen que se formen unos frentes o una especie de masas de diferente temperatura, de aire de diferente temperatura, que hacen que haya una especie de choque ahí de masas de aire y lo que genera, digamos así, unos frentes digámoslo así, de producción de precipitaciones, de lluvia, que es como que se ve aquí en el esquemita que ustedes ven aquí como si fueran unas, como unas lluvias, digamos, unas nubes aquí que se ven en esta gráfica, hace referencia a eso. Entonces, asimismo, entonces vamos a tener unos patrones de circulación de viento que vienen del noreste y vienen aquí en este lado por debajo de la región del alto subtropical. Estos van a ser los famosos que en inglés se llaman trade winds, que en español se le conocen como los vientos alisios. Entonces nosotros vamos a tener vientos alisios que vienen del noreste y vientos alisios que vienen del sureste. Entonces, ese choque de esos vientos alisios, de esos patrones de circulación cerca al ecuador, van a formar este choque de estas dos masas de aire que se le va a conocer como la zona, o anótenlo bien ahí, ténganlo presente y búsquenlo, la zona de convergencia intertropical. Esa zona de convergencia intertropical hace referencia a un elemento fundamental y es el choque de estas, digamos, masas de aire que se encuentran aquí en la zona del Ecuador y que van a ser uno de los responsables principales de las altas precipitaciones en el trópico. Esto obviamente, esta zona de convergencia intertropical es fundamental porque es determinante para los patrones de lluvia que se dan aquí. Esa zona de convergencia intertropical no es estable, no se queda exactamente aquí en latitud cero, se mueve dependiendo de la estacionalidad, pero está, digamos, ahí cerca al trópico, ¿cierto? Y es el responsable de gran parte de las precipitaciones que nosotros tenemos en el trópico. Entonces es una zona importante. Entonces nosotros en ciertas épocas del año podemos estar recibiendo estos vientos alisios que vienen del noreste y que popularmente los podemos sentir sobre todo a finales del año, en diciembre, enero, y que nosotros podemos decir en Santa Marta que se le conoce como la loca, y así le decimos a ese viento fuerte que sentimos sobre todo en las finales del año, diciembre, enero, en esa época donde el viento es bastante fuerte en Santa Marta. Muchos, digamos, hace referencia a esos vientos alisios, ¿ya? Que vienen del noreste. Esos son los responsables, estos vientos alisios del noreste y los vientos alisios del sureste son los responsables de que tengamos esos patrones de precipitación en el trópico. Entonces, para que lo tengan bastante presente. Mucho cuidado y recuerden ese término que les dije, la zona de convergencia intertropical, ¿cierto? Las celdas de Hadley, que son estas celditas que se están formando aquí, que están aquí contadas y que son efectivamente así tal cual como lo tenemos aquí graficadas en este esquema, ¿vale? Entonces, pero resulta que así como vemos el viento que está teniendo una influencia, ¿cierto? En esos patrones de circulación en la atmósfera, ese mismo viento tiene un efecto en los patrones de circulación de las corrientes oceánicas. Entonces, esos vientos en la superficie, más la rotación en la Tierra, forman lo que se llaman las corrientes oceánicas. Entonces nosotros vamos a tener diferentes, digámoslo así, corrientes, ¿verdad? Que van a determinar o que van a contribuir en esto que se llama esa suma de las corrientes con respecto al viento en la atmósfera, en la superficie, y otra, las corrientes oceánicas que van a ser determinantes y que fueron determinantes. Por ejemplo, estos vientos que vienen aquí, por ejemplo, del noreste, estos vientos alisios, fueron determinantes para que muchas de las embarcaciones en la época de la conquista fue determinante para que descubrieran América, para que, digamos, los conquistadores pudieran llegar a estas tierras, ¿ya? Y ya sabemos lo que pasó. Entonces, y asimismo las corrientes oceánicas, que van a ser determinantes porque estas corrientes transportan una gran cantidad digamos, se forman las corrientes, pero así como va transportando agua
con diferentes temperaturas y salinidad también va a llevar consigo grandes cargas de nutrientes que van a ser determinantes para la vida en ciertas partes claves del planeta. Entonces, todas estas corrientes van a ser fundamentales para poder seguir, digamos, una serie de procesos de transporte de materia y energía. Entonces, ya tenemos entonces con respecto al clima el efecto de la radiación del sol, ya tenemos con respecto al clima el efecto con respecto a que esa radiación neta del sol depende de la latitud, depende también de la misma rotación del planeta, de su mismo movimiento de traslación, de su movimiento en órbita elíptica alrededor del sol. Ya nos dimos cuenta que esas diferencias de temperatura determinan los patrones de circulación en la atmósfera y a su vez los vientos y asimismo la circulación en cuanto a las corrientes oceánicas. Entonces, digámoslo así, eso hace que, por ejemplo, tengamos en sí la temperatura como un elemento que influye fundamentalmente en muchos aspectos de la vida en la Tierra. Y así mismo como la temperatura influye en lo que nosotros llamamos la estacionalidad, que haga frío, que haga calor, también influye en un elemento fundamental que se llama la humedad. Entonces, tenemos un concepto importante en ese sentido que se llama, y haciendo un repaso de física, para poder entender la humedad es necesario, por ejemplo, tener presente este concepto que nosotros le llamamos el calor latente, que es básicamente la cantidad de energía que se puede liberar o se puede absorber de un cambio de estado. O sea, si hay un cambio de estado, en términos de un gramo, por ejemplo, hay energía que puede ser liberada o que puede ser absorbida. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un estado de la materia ordenado, por ejemplo, el líquido, el agua, y digamos un estado más ordenado a otro menos ordenado, un estado de la materia menos ordenado, por ejemplo, como el estado gaseoso. Entonces, esa energía, por ejemplo, que es absorbida, ¿cierto? La energía realmente se absorbe porque es la energía requerida para romper esos enlaces de las moléculas. Entonces, tenemos ahí un estado líquido, ¿verdad? Y va que está, digamos, ordenado a uno menos ordenado como el estado gaseoso. Entonces, esa energía es absorbida porque es la energía que se necesita para romper los enlaces de las moléculas. Entonces ahí vamos a tener una, digamos así, una absorción de la energía. Y ahí vamos a tener dos conceptos importantes, lo que es la evaporación y lo que es la condensación. Si hablamos de evaporación, entonces estamos hablando de una transformación del agua, o sea, de un estado líquido a otro estado gaseoso. Entonces, ese es el concepto de evaporación. Lo tenemos bastante presente. La condensación es ya la transformación de un vapor de agua que es estado gaseoso a un estado líquido. Esa es la famosa condensación. Entonces, esa transformación de ese estado de la materia en términos de vapor de agua, ¿cierto? Y eso hace referencia a un gas, a un estado líquido. Todo esto para que ustedes entiendan a qué nosotros le llamamos la humedad del aire. Entonces, vamos a suponer que entonces nosotros estamos en el lago de la universidad, tal, hace rato que ustedes no van por allá o se han ido, entonces ahí con nostalgia se sientan y empiezan a pensar en esta clase y resulta que en ese lago, en ese cuerpo de agua, hay masas de aire que están teniendo un contacto con el agua. ¿Cierto? Esa masa de aire está teniendo contacto con el agua, con los gansos, con los perritos, con todo, pero principalmente el agua. Entonces, esas moléculas de agua que están ahí en el lago se intercambian libremente, ¿cierto? Entre el aire y esa superficie del agua. Ahí hay un intercambio de moléculas, ¿cierto? Y ahí entonces, podemos hablar de lo que se llama una tasa de evaporación. O sea que digamos que a la final, entre la masa de aire y las masas de agua, hay un constante intercambio, tanto de moléculas que se van del agua por evaporación hacia el aire, ¿cierto? Y su regreso en cierto momento del día, se regresan nuevamente esas moléculas que están en forma de vapor de agua y se condensan
y nuevamente van al cuerpo de agua. Entonces, vamos a tener, digamos, una tasa de evaporación y una tasa de condensación. Si esa tasa de evaporación es igual a la tasa de condensación, podemos decir que el aire se encuentra saturado. Hay una saturación del aire. ¿Por qué? Porque no hay una tasa superior a la otra, no hay una tasa de evaporación mayor a la de condensación ni viceversa. Entonces podemos decir que cuando hay una igualdad ahí de la tasa de evaporación con respecto a la tasa de condensación, ahí decimos el aire está saturado. Entonces, si nosotros hablamos de vapor de agua, estamos hablando de un gas. Y cualquier gas, si ustedes lo vieron en su física, tienen que recordar que tiene una presión, ejerce una presión. Las moléculas en sí están, digamos, en un movimiento que en sí tienen un comportamiento de un gas que se llama presión, ¿verdad? Esa presión obviamente va, como se trata del vapor de agua, va a ser independiente de la presión que tenga el aire. Entonces el vapor de agua va a tener su presión que se puede medir como en pascales, una unidad de medida que no es necesario entrar en detalle. Entonces, cuando entonces hablamos de ese vapor de agua, ¿cierto? Que está en el aire, ¿cierto? Y cuando está en saturación, que está en saturación, tiene una presión, se llama presión de saturación. Ese es el nombre que se le da. Entonces tenemos esa presión de ese vapor de agua, que es un gas, que está en saturación, y eso nosotros lo llamamos presión de saturación. ¿Ya? Esa presión de saturación va a ir aumentando conforme aumenta la temperatura del aire. Es decir, no estamos descubriendo nada nuevo, simplemente estamos diciendo que esa presión de ese gas, llamado vapor de agua, va a aumentar con la temperatura. Entonces vamos a tener ahí un comportamiento de este gas llamado vapor de agua con respecto al aumento de la temperatura. Entonces ahí nosotros vamos a tener una cosa que se utiliza muchísimo, que es la famosa humedad relativa. Esa humedad relativa es simplemente una relación entre la presión de vapor, digamos, que tú puedas medir actual, la que tú mides, con una presión de vapor de saturación. Es decir, ¿cuál es la presión de vapor que yo tengo en el aire y que puede estar determinada en kilopascales o en pascales? ¿Y cuál va a ser la presión de vapor en un estado de saturación? O sea que realmente yo estoy comparando dos estados, un estado actual, un estado que yo mido y un estado que se llama estado de saturación. Entonces yo divido esos dos valores de estado de vapor de presión de vapor actual y presión de vapor de saturación, lo multiplico por 100 y eso me da lo que se llama la humedad relativa. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, aquí un vapor, una presión de vapor en estado actual que me pueden dar 2 kilopascales, por ejemplo. Entonces, estos 2 kilopascales me pueden estar determinando el valor actual de la presión de vapor. Esa presión de vapor obviamente está determinada por un valor, por ejemplo, de la temperatura del aire que yo mida, ¿cierto? Que pueden ser 25 grados, ¿cierto? Pero yo quiero saber, bueno, ¿y cuál va a ser el valor digamos, cuando se disminuye la temperatura donde yo pueda alcanzar un valor del punto de rocío? Es decir, cuando yo llega al proceso de que ese vapor de agua se me condense, se convierte en agua, eso se llama el punto de rocío. Entonces voy a tener una condición diferente que es la temperatura del aire actual y la temperatura del aire cuando llegue a un valor del punto de rocío, o sea, el punto de condensación, cuando ese vapor de agua se me convierta, me cambie de estado, ¿cierto? Que se convierta de gas a líquido. Eso hace obviamente que yo simplemente voy a tener dos valores aquí y este va a ser el valor, digamos, de temperatura, ¿cierto? Con respecto a ese estado actual, pero yo quiero saber, bueno, ¿y cuál va a ser el valor de saturación? Es decir, el valor ese de saturación, entonces va a ser 3.2. Entonces, 3.2 va a ser esa presión en un estado de saturación en una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, digamos, la presión de vapor en estado de saturación va a ser de 3.2 kilopascal. Entonces, va a ser, digamos, ese estado de saturación. Y ahí yo me voy a dar cuenta que mi humedad relativa va a ser de 62.5 si yo divido este valor con respecto a este. Si este valor
¿cierto? De 2 kilopascales, ¿cierto? Se va yendo hacia esa presión de saturación y se va acercando aquí y este valor de 2 kilopascales se acerca cada vez a 3,2, mi humedad relativa va a aumentar. Entonces, para, digamos, tener ahí claridad, entonces búsquense esas definiciones de lo que es humedad relativa y lo podemos discutir el viernes si ustedes quieren ampliar sobre el significado en sí de humedad relativa y podemos discutir sobre eso la clase del viernes. Entonces, esa humedad relativa en sí va a ser influenciada por la temperatura. Entonces, yo puedo definir la humedad relativa como esa cantidad de vapor, ¿cierto? Vapor de agua, en ese gas que está en el aire, y yo lo expreso como una especie de porcentaje de saturación, ¿ya? Entonces, este, a la final, si ese aire que está ahí, ¿verdad? Se está enfriando, se va enfriando, se va enfriando, ese gas, que es cierto, que se llama vapor de agua, ¿cierto? Esa presión que está ejerciendo ese gas va a ser igual a la presión de saturación y va a hacer que el agua, que ese vapor de agua, cambie de un estado gaseoso a un estado líquido y se condensará. Entonces va a haber un proceso de condensación porque el aire se está enfriando, ¿verdad? Y esa presión de vapor va a generar un cambio de estado. Entonces va a generar a que esa humedad se convierta en futuras precipitaciones, o sea, agua que realmente va a regresar nuevamente a la superficie de la Tierra. Entonces, ese aire que se va a enfriar, obviamente, a medida que ese aire se enfría, esa humedad relativa va a llegar hasta un 100%. Cuando ya eso se condensa, se forman las nubes y esas nubes y esa condensación que se da, ya como el vapor de agua ha sufrido una transformación y ya vamos a tener, digamos, un estado de la materia bastante pesado, ya por gravedad, digamos, van a darse las precipitaciones. La cantidad de agua que va a caer va a ser producto de lo que se llaman las precipitaciones en sí, que es un elemento fundamental para este proceso que hace parte del ciclo del agua, ¿cierto? Entonces, esas precipitaciones nosotros podemos encontrar al final también que tienen un patrón global, ¿cierto? Que vamos a tener, digámoslo así, una serie de elementos que van a ser determinados por la cantidad de agua, pero que obviamente van a estar influenciados por las corrientes de aire, las masas de aire que van a estar circulando en la Tierra. Y podemos encontrar que la precipitación en sí está bastante concentrada en las regiones tropicales, ¿cierto? Y vemos que, por ejemplo, la precipitación, si la medimos en milímetros, exactamente como está aquí, por encima de los 2000 milímetros, podemos encontrar que el trópico, digamos, es una región donde se concentra la mayor cantidad de precipitaciones. Entonces, ¿por qué llueve más en las regiones cerca del Ecuador que en otras zonas? Pregunto yo. Yo tengo la respuesta lo dije hace unas diapositivas, entonces el viernes podemos hacer esa pregunta y discutirla para que ustedes tengan presente eso de por qué llueve más en cerca del Ecuador. Y vemos, por ejemplo, cómo disminuyen los valores de precipitación si nos acercamos, digamos, en dirección hacia los polos, ¿cierto? En cierta medida, el patrón no es que sea tan definido, porque, digámoslo así, hay diferentes variaciones geográficas. Recuerden que estamos hablando de que la topografía, las montañas, las cordilleras, todo, digamos, la misma variaciones que hay en la tierra misma hacen que las precipitaciones tengan unas diferencias, pero al final podemos encontrar acá que cómo ese patrón cambia con respecto a la latitud. Eso con respecto a la precipitación y eso está obviamente marcado y aquí estamos en la respuesta que lo había comentado de la pregunta, hace referencia a esas celdas de circulación atmosférica, es decir, las masas de aire realmente van, digamos, subiendo y bajando en la atmósfera, ¿cierto? De la superficie terrestre a la atmósfera
y eso obviamente, esos patrones de circulación de masa de aire que se encuentran, esas masas de aire a la final van cargadas de vapor de agua, van siendo influenciadas por la temperatura, y esas masas de aire que se enfrían obviamente contribuyen al proceso que yo les dije de condensación, de esa transformación del vapor de agua en de estado gaseoso a estado líquido. Y obviamente elementos fundamentales o fenómenos fundamentales como esa zona de convergencia intertropical que les digo yo. Miren por ejemplo acá cómo comparamos en el eje de la Y, que tenemos la latitud, latitud sur, latitud norte, tenemos aquí la precipitación anual y cómo podemos encontrar un patrón de precipitación. Aquí tenemos unos picos cerca digamos, a las latitudes intermedias en el sur y en el norte, ¿cierto? Pues entre los 30 y 60 grados. Aquí digamos, mucho menor en el sur con respecto al norte, ¿cierto? Pero vemos cómo podemos encontrar un patrón de precipitación y podemos darnos cuenta que aquí cerca al Ecuador los valores de precipitación son mucho más altos que en otras zonas. Miren, si nos vamos hacia los polos, miren cómo disminuye los patrones de precipitación, pero esto tiene que ver mucho con esta circulación de estas masas de aire, porque estas masas de aire, dependiendo de la latitud, pueden ir o más, digamos, con una humedad relativa diferente, cargadas de vapor de agua en una proporción distinta. Entonces aquí, digamos, se dan las circulaciones de aire, pero la cantidad de agua, la cantidad de la humedad relativa va a ser completamente distinta en ese sentido. Y eso hace que podemos encontrar unas diferencias fundamentales con respecto a estas zonas de convergencia, con respecto a la latitud. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo se desplaza esto que nosotros le llamamos la zona de convergencia intertropical, que es esta de aquí. Esta zona de convergencia intertropical realmente no es estática, realmente se mueve de un lado a otro, ¿cierto? Y podemos encontrar que aquí, por ejemplo, se desplaza hacia el hemisferio norte, ¿cierto? Y en verano podemos encontrar que a pesar de que se llame verano, por eso mismo, porque la temperatura está alta, se presentan precipitaciones, altas precipitaciones en verano cuando llega esta estación y la zona de convergencia intertropical se desplaza hasta aquí. Y el sol mismo está teniendo un efecto aquí en verano en el hemisferio norte. Pero si nos vamos, digamos que en el hemisferio norte llegó el otoño, llegó la primavera, digamos la incidencia del sol va a ser más directamente sobre el ecuador, ¿cierto? No sobre el país, estoy hablando sobre la línea ecuatorial, ¿cierto? Sobre el ecuador. Y aquí vamos a tener un efecto mayor de las lluvias, tanto en otoño como en primavera. En el hemisferio norte, cuando es allí esa estación, va a tener un efecto de precipitaciones mucho más altas sobre el ecuador. Y esta misma zona de convergencia intertropical se va a desplazar hacia el hemisferio sur cuando en el hemisferio norte es invierno. Entonces aquí van a llegar las altas precipitaciones. Entonces vamos a tener que la zona de convergencia intertropical se mueve, ¿cierto? Entre el trópico de Cáncer, trópico del Ecuador y el trópico de Capricornio, dependiendo de la estacionalidad, ¿cierto? Entonces esa posición. Y vamos a tener un efecto fundamental, porque obviamente vamos a tener una influencia de lluvias que van a ser determinantes dependiendo de la estacionalidad. Entonces vamos a tener bastantes lluvias en el hemisferio norte en verano, perdón por acá, en el verano vamos a tener bastantes lluvias cerca al Ecuador, donde estamos nosotros, cuando en el hemisferio norte es otoño y es primavera, y vamos a tener lluvias en el hemisferio sur, ¿cierto? En el trópico de Capricornio, cuando están en invierno allá en el norte. ¿Listo? Pero entonces yo le he dicho, la Tierra igual, la superficie de la Tierra no es una cosa ahí plana, ¿cierto? Una cosa, sino que hay accidentes geográficos, hay montañas, y eso obviamente eso va a influir, la topografía en sí va a influir en los patrones del clima, en el clima local y el clima regional. Si no, miren, por ejemplo, nosotros aquí en Santa Marta, teniendo la Sierra Nevada cerca. Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos un escenario que puede ser muy parecido en esta gráfica a lo que tenemos nosotros acá. Aquí tenemos un efecto, por ejemplo, tenemos al mar, tenemos ahí al océano, ¿cierto? Tenemos una altitud
con respecto al nivel del mar, ¿cierto? Tenemos una temperatura y tenemos como por ejemplo el efecto de esa evaporación y esos vientos, cómo van teniendo un efecto sobre la altitud y con respecto a la temperatura, y básicamente tenemos un gradiente de disminución de la temperatura con respecto a la altitud, porque básicamente disminuye la presión, ¿cierto? Entonces la humedad también relativa aumenta y vamos a tener unos altos valores de precipitación porque, digamos, una cantidad de nubes y de masas de aire van a ir viajando hasta esta zona y se van a ir condensando aquí en estas zonas altas de las montañas. Entonces aquí vamos a tener una alta precipitación. Cuando ya pasa aquí estas masas de aire, obviamente ya se enfrentan a un escenario completamente distinto porque ya son masas de aire seca y entonces vamos a tener por ejemplo aquí un sistema completamente diferente acá, este muy húmedo y este completamente árido. No ese es el caso exacto de la Sierra Nevada, pero que ustedes les puedan dar una idea de cómo los vientos prevalentes, que estas masas de aire caliente, si ven la coloración que está ahí, no es gratis que sea rojo, porque estas masas de aire a la final van a ir determinando la prevalencia de esa temperatura de esas masas de aire que a la final van a estar ahí teniendo un efecto fundamental para los patrones de lluvias que se puedan presentar acá. ¿Listo? Vamos entonces a dejar la clase hasta aquí y el día viernes vamos a hacer una discusión que vamos a hacer el día viernes. El día viernes, la misión que usted tiene que hacer es simplemente verse este video, completarlo y en la medida que usted lo vaya viendo, lo repite una parte que no quedó clara y usted en su libreta va anotando preguntas, dudas, inquietudes, comentarios que ustedes tengan. Entonces, el día viernes hacemos una discusión sobre todas las cosas que quedaron, que no quedaron claras, que usted puede indagar, cosas que usted quiere complementar. No se quede únicamente con este video, con esta clase. Vaya a la literatura, vaya a los libros de ecología, a los artículos y y consulte otras fuentes. No solamente se quede con esta y llegue el viernes preparado para hacer una discusión, para hacer claridades de cosas que no hayan quedado ahí que usted quiera aclarar el día viernes en la clase. Y yo simplemente ese día voy a terminar esta parte, ¿cierto? Para dejarlo ahí, digamos, en stand-by, esto que voy a comentar al final. Y las dudas y las inquietudes, los comentarios serán muy bien recibidos el día viernes en la clase. Muchísimas gracias por su amable paciencia, por su amable atención y nos vemos el viernes en la clase. Muchas gracias y feliz noche, feliz día o feliz mediodía o independientemente de la hora en que usted esté viendo este video. Chao, chao.